Durante siglos, el mundo creyó que existía una sola Biblia, un único texto sagrado que contenía la verdad sobre las enseñanzas de Jesús. Sin embargo, en lo alto de las montañas etíopes, entre monasterios tallados en roca y custodios que dedican su vida a la oración, se preserva un libro que desafía esa creencia, la Biblia etíope. Considerada la más antigua y completa del cristianismo, esta versión del texto sagrado no fue sometida a las revisiones, exclusiones ni adaptaciones que impuso el poder romano a partir del siglo IV. Mientras Occidente consolidaba su canon bajo las decisiones del Concilio de Nicea y posteriores, Etiopía permanecía aislada, conservando los textos que el mundo olvidó. El misterio de esta Biblia no radica solo en su antigüedad, sino en su contenido. Contiene más de 80 libros, 18 más que la versión católica y 24 más que la protestante. Allí se encuentran escrituras que revelan un rostro distinto del cristianismo primitivo, uno más cercano al conocimiento interior, a la conexión directa entre el ser humano y lo divino. En la tradición etíope, Jesús no es solo el redentor del pecado, sino el portador de una sabiduría celestial que enseña al hombre a despertar su luz interna. Durante siglos, los monjes etíopes guardaron estos textos bajo juramento, conscientes de que el mundo no estaba preparado para entender lo que en ellos se revelaba. Cuando los exploradores europeos llegaron, quedaron perplejos al descubrir libros desconocidos, nombres de profetas ausentes en su teología y relatos que transformaban por completo la comprensión de la historia sagrada. La Biblia etíope no fue modificada, no fue traducida para conveniencia, no fue censurada. Es un testimonio intacto de la fe anterior al poder, una puerta abierta hacia las enseñanzas originales que el mundo occidental eligió olvidar. En el corazón de la Biblia etíope habitan textos que fueron excluidos del canon oficial y que durante siglos fueron llamados apócrifos, como si fueran relatos sin valor espiritual. Pero en realidad, esos libros ocultos son los que más se acercan al pensamiento original que inspiró a Jesús y a los primeros seguidores del cristianismo. Allí se encuentran los libros de Enoc, los Jubileos, el Pastor de Hermas, el libro de los Macabeos extendido y otros escritos que nunca formaron parte de la Biblia aceptada por Roma. Son páginas que no solo relatan la historia de los hombres santos, sino que explican los misterios del cielo, las caídas de los ángeles y el origen del conocimiento divino que se le entregó al ser humano. El libro de Enoc, por ejemplo, describe cómo ciertos ángeles descendieron a la tierra y enseñaron a la humanidad secretos prohibidos: la escritura, la metalurgia, la medicina y las artes ocultas. Por ese motivo, fueron condenados y el conocimiento que otorgaron fue declarado peligroso. Enoc fue el hombre que caminó con Dios y comprendió estos misterios. En la Biblia etíope, su testimonio es una advertencia sobre la manipulación del saber y la corrupción del poder espiritual. La Iglesia occidental, al consolidar su autoridad, decidió eliminar estos textos porque cuestionaban la estructura que estaban construyendo. El Pastor de Hermas, por ejemplo, enseñaba que la salvación no dependía de los templos ni de los sacerdotes, sino de la purificación interior. Los Jubileos hablaban de ciclos cósmicos y leyes universales que trascendían los mandamientos humanos. Estas ideas no convenían a una fe que necesitaba control y obediencia. Así, lo que el mundo llamó apócrifo fue en realidad lo más revelador. La Biblia etíope preservó esos libros no por capricho, sino porque entendió que en ellos se hallaba la chispa perdida del conocimiento divino. Y lo que el resto del mundo decidió ocultar,
Etiopía lo guardó, sabiendo que llegaría el momento en que la verdad sería buscada otra vez. Dentro de los textos preservados por la Biblia etíope emerge una visión de Jesús radicalmente distinta a la que predomina en el mundo occidental. Allí no se presenta solo como un redentor que vino a borrar el pecado, sino como el maestro de un conocimiento ancestral, una sabiduría que había sido prohibida y temida desde los días de Enoc. Según esta perspectiva, la misión de Jesús no fue instaurar una religión, sino devolver al ser humano la conciencia de su origen divino, recordarle que el reino de Dios no está en templos ni doctrinas, sino dentro de cada uno. En los escritos etíopes, su enseñanza es una continuidad del mensaje de los antiguos justos. Conocer a Dios es conocerse a sí mismo. Jesús no enseñó obediencia ciega, sino despertar espiritual. En muchas de sus parábolas, ocultas bajo un lenguaje simbólico, transmitía las claves de esa sabiduría interior. Los fariseos lo perseguían no solo por su desafío político, sino porque revelaba verdades que amenazaban la estructura del poder religioso. Él hablaba de una conexión directa entre el hombre y lo divino, sin necesidad de intermediarios, sacrificios ni jerarquías. La Biblia etíope conserva pasajes donde el maestro instruye a sus discípulos en el silencio, la meditación y la contemplación, prácticas que recuerdan más a las escuelas místicas que a las instituciones dogmáticas. En esos textos, su figura se acerca al arquetipo del sabio universal, un mensajero que descendió para liberar al hombre de la ignorancia espiritual. Su palabra no era una doctrina nueva, sino la reactivación de un conocimiento perdido desde los tiempos antiguos. Cuando los hombres aún recordaban su origen celestial, este Jesús de la tradición etíope no divide, une. No exige fe ciega, sino comprensión profunda. No busca adoración, sino transformación interior. Su enseñanza fue un llamado al despertar de la divinidad dormida en cada alma. Y por esa verdad prohibida, fue condenado por los hombres, pero recordado por aquellos que, en tierras lejanas, guardaron el eco puro de su voz. En la Biblia etíope existe un hilo invisible que une a Enoc y a Jesús, dos figuras separadas por siglos, pero unidas por un mismo propósito: revelar al hombre el camino hacia la divinidad. Enoc fue el primero que, según los textos etíopes, caminó junto a Dios y comprendió los secretos del cielo. No murió, sino que ascendió en cuerpo y alma, convirtiéndose en un intermediario entre los mundos. Jesús, siglos después, repite esa senda. En ambos se cumple el misterio del hombre que supera su condición terrenal y regresa a la fuente de donde provino. La conexión entre ambos va más allá de lo simbólico. El libro de Enoc describe la existencia de los vigilantes, seres celestiales, que enseñaron a los hombres conocimientos sagrados y fueron castigados por ello. En los evangelios etíopes, Jesús aparece como el heredero de esa misma sabiduría, pero con una misión más profunda: restaurar la armonía entre el cielo y la tierra. Donde Enoc fue testigo, Jesús fue puente. Donde Enoc comprendió los misterios, Jesús los vivió. Las palabras del Maestro, cuando decía que el reino de Dios está dentro de vosotros, son eco directo de la enseñanza enociana. El verdadero templo no está hecho de piedra, sino de conciencia. En la tradición etíope, Jesús es el nuevo Enoc, el enviado que desciende para recordar a la humanidad que su origen no es la carne, sino el espíritu. Él no vino a traer una fe basada en el miedo, sino una comprensión que libere del velo de la ignorancia. Esta relación, ausente en las Biblias occidentales, revela la intención de borrar los rastros de una herencia espiritual que mostraba al ser humano como portador de luz divina. Etiopía, al conservar estos textos, mantuvo viva esa conexión que los concilios europeos intentaron silenciar. En sus monasterios, los monjes aún leen las palabras de Enoc y las de Jesús como capítulos de una misma revelación.
Dos voces distintas que anuncian el mismo mensaje, que el hombre no está separado de Dios, sino dormido dentro de él, en las montañas silenciosas de Etiopía, donde el tiempo parece no avanzar, se conserva un secreto que el mundo olvidó. El verdadero propósito de las enseñanzas de Jesús no fue la creación de una religión, ni la fundación de una iglesia, sino la revelación de un poder que habita en cada ser humano. La Biblia etíope, intacta desde hace más de 1500 años, es el testimonio vivo de ese mensaje. Mientras las potencias occidentales se disputaban el dominio del alma del hombre, Etiopía lo resguardó. No con espadas ni decretos, sino con fe y silencio. En esas páginas que el mundo llamó apócrifas, el mensaje final de Jesús no es el de un Dios distante, sino el de un Padre que habita en lo invisible, esperando ser reconocido en el interior de cada uno. Los textos hablan de la unión entre el Creador y su creación, del regreso del hombre a su origen celestial, del despertar de la conciencia divina. Es un conocimiento que libera del miedo, del dogma y de la manipulación. Y por eso fue ocultado. La verdad más peligrosa no es la que contradice la historia, sino la que enseña al hombre a no depender de nadie para encontrar a Dios. Los monjes etíopes siempre creyeron que llegaría un tiempo en que el mundo volvería a buscar aquello que despreció. Y ese tiempo, dicen, ya ha comenzado, en una era de confusión, donde la espiritualidad se ha convertido en espectáculo. La Biblia etíope emerge como un faro antiguo que ilumina con una luz distinta, no la del poder, sino la del entendimiento. Este libro no busca imponerse sobre los demás, sino recordarle a la humanidad lo que siempre supo y olvidó, que el mensaje de Jesús era, y sigue siendo, el de la unión con lo eterno. Etiopía no lo alteró, no lo tradujo para complacer imperios, no lo escondió para sostener tronos. Lo custodió para este instante, cuando la humanidad, cansada de promesas vacías, empieza a escuchar otra vez la voz que nunca dejó de hablar, la voz de la verdad que habita en el silencio del alma. Y así, entre pergaminos antiguos y oraciones susurradas, Etiopía entrega al mundo el eco de un mensaje que no envejece, que el reino de Dios no está perdido. Solo estaba esperando ser recordado,